Hermanos, este mes de octubre celebramos un año más del inicio de la Reforma Protestante. Para ser exactos, 507 años desde aquel momento en que, después de que la Iglesia se encontraba hundida en las tinieblas, la luz del Evangelio, la luz de las Sagradas Escrituras resplandeció. Pues, hermanos, la Iglesia occidental, ya desde el tiempo medieval, se encontraba hundida bajo la corrupción del clero y también por la ignorancia del pueblo al habérsele restringido de las Santas Escrituras y habérsele impuesto tradiciones de hombres. Pero finalmente, la Iglesia vería el amanecer de la Reforma Protestante, que le devolvería al pueblo esta luz del Evangelio y despojarlo de esas telarañas en las cuales la Iglesia Católica Romana de la época medieval había tejido para tener atrapada a las personas en una religión de obras. Por eso, hermanos, es que algunos llegan a llamarle a la Reforma Protestante un avivamiento, el avivamiento más grande después del Pentecostés. Porque así, hermanos, como en los tiempos del rey Josías de Judá, cuando fueron descubiertos aquellos rollos de la ley, fueron leídos ante el pueblo y el pueblo fue llevado al arrepentimiento y al volverse al Dios de Israel. Y así también como en el día de Pentecostés, cuando los discípulos estaban reunidos y el Espíritu Santo vino sobre ellos con gran poder para predicar el Evangelio a toda criatura. De igual manera, hermanos, en los siglos antes de la Reforma, en los siglos XIV y XV, el trabajo de algunos pre-reformadores como John Wycliffe, Jan Hus o Savonarola, por mencionar solamente algunos, dieron sus frutos muchas veces con su vida. Y en la Reforma Protestante del siglo XVI vemos el resultado de la obra de estos hombres, cuando el Espíritu Santo levantó a hombres conocidos entre nosotros, como Martín Lutero, como Ulrico Zwinglio, como Felipe Melanchthon, como Juan Calvino, como John Knox y algunos otros reformadores. Estos hombres, hermanos, le devolvieron al pueblo, le devolvieron a los cristianos aquel evangelio de la gracia contenido en las Santas Escrituras. Estas Santas Escrituras que nos revelan a Cristo, el Salvador de todos aquellos que por la fe son justificados, para finalmente mostrar la gloria de Dios. Así, mis hermanos, esta teología de la Reforma en cuanto a la salvación y en cuanto a la autoridad de las Escrituras, primero en los pre-reformadores, en los reformadores y en los que le siguieron después, esta teología suele resumirse en lo que se conoce como las 5 solas de la Reforma. Estas 5 solas, hermanos, son lemas, son principios que muchas veces se escriben en latín y que son verdades fundamentales que resumen de buena manera las doctrinas, como decíamos, de la salvación y de la autoridad de las Escrituras, y que distinguen y caracterizan a las iglesias protestantes. Estas 5 solas, bien conocidas entre nosotros, hermanos, son sola Escritura, o también solo la Escritura, son sola fide o solo por la fe, sola gratia o solo por la gracia,
solus Christus o solo por Cristo y soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. El hermano Sugel Michelin, y para apoyarnos tenemos este diagrama, hermanos, nos dice que nosotros podemos comparar estos principios como un gran templo de la verdad, cuyo cimiento son las Santas Escrituras, con 3 columnas, como sola gratia, sola fide, solus Christus, y este templo coronado en su pináculo con soli Deo gloria. Este diagrama va a estar durante el estudio para que podamos estarlo recordando. Y hermanos, solamente como una nota, fueron los post-reformadores, es decir, los hermanos que vinieron después de los primeros reformadores, quienes formularon estas 5 solas al reflexionar en aquellos escritos de los reformadores. Y fue hasta el siglo XX cuando finalmente se mencionaron colectivamente como las 5 solas. Un hermano llamado Kevin Van Hooser dice: sola fide, sola gratia y sola escritura se pueden encontrar en los escritos de los reformadores, pero solus Christus y soli Deo gloria los persiguen. Aunque ciertamente estaban implícitos en los escritos de los reformadores, estos se fueron desarrollando posteriormente. De esta manera, hermanos, en el estudio de esta mañana veremos una introducción a las 5 solas de la Reforma Protestante. Y digo Reforma Protestante, hermanos, porque este no solamente es un distintivo de las iglesias reformadas. Ciertamente es un distintivo de las iglesias reformadas, pero no exclusivamente de las iglesias reformadas, sino que las 5 solas es un distintivo de toda iglesia protestante. Todas aquellas iglesias que se identifican con la Reforma del siglo XVI. No es como mencionaba nuestro hermano Frank en el estudio pasado acerca de las confesiones de fe históricas. Ese sí es un distintivo de las iglesias reformadas, que somos confesionales, que abrazamos una confesión de fe histórica. Sin embargo, las 5 solas no son exclusivas, ¿verdad?, de las iglesias reformadas, sino de todos los protestantes. Así, hermanos, dicha esta introducción, vamos a ver cada una de estas solas solamente por encimita, porque si Dios quiere, en los domingos siguientes estaremos viendo cada una en particular. Así es que vamos a verla solamente por encima. Comencemos con sola escritura, solo la escritura. Sola escritura, hermanos, nos dice que la escritura, la palabra de Dios, la Biblia, es la máxima autoridad en materia de fe y conducta. Y esta es la única autoridad infalible, es decir, la única autoridad que no tiene error. Además, sola Escritura nos dice acerca de la Biblia que esta es suficiente, que es clara y que es necesaria. Pues los reformadores, hermanos, se enfrentaron a la Iglesia Católica Romana porque la Iglesia Católica Romana había puesto a la par de las Santas Escrituras a la tradición y al magisterio. El magisterio conformado por los obispos y por el Papa. La Iglesia Católica Romana dice que estas también son otras revelaciones de Dios, además de las Escrituras. Pero los reformadores protestaron contra esto diciendo que no, que la única autoridad infalible y la máxima autoridad sobre toda autoridad son las Santas Escrituras. Pues este error de Roma, hermanos, los ha llevado a afirmar que es la Iglesia la que le da autoridad a las Escrituras y no al revés, como nosotros creemos, que son las Escrituras las que le dan autoridad a la Iglesia. Al hablar de sola Escritura, hermanos, es importante aclarar algo. Con sola Escritura no nos estamos refiriendo que la Biblia es la única autoridad para la Iglesia. No, estamos diciendo que es la única
autoridad infalible y la máxima autoridad. Es decir, que como cristianos nosotros tenemos autoridades tales como la historia de la iglesia, donde podemos verlo en los concilios, en las confesiones de fe, en los credos. Esas son autoridades para nosotros, que reconocemos como autoridades. Sin embargo, las Santas Escrituras están por encima de esas autoridades. Y las Santas Escrituras son la única autoridad que es infalible, ¿verdad? Los credos, las confesiones se pueden equivocar, pero las Escrituras no se pueden equivocar. Por eso, hermanos, Martín Lutero dijo, no solo la Escritura es la única autoridad infalible, sino que un niño de escuela con la Escritura en la mano está mejor armado que el Papa. Acompañen, hermanos, a 2 Timoteo 3, 16 y 17, el texto muy conocido para nosotros acerca de la autoridad de las Escrituras. 2 Timoteo 3, 16 al 17, dice la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y nuestra confesión de fe, hermanos, en el capítulo 1, párrafo 1 de las Sagradas Escrituras dice, la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvíficos. Así que, amados hermanos, gracias al legado de estos reformadores y de los hermanos que les precedieron y que les sucedieron, hoy nosotros podemos tener a nuestro alcance las Santas Escrituras. Es muy fácil acceder a ellas a un ejemplar impreso. Y no solo eso, sino que también los medios digitales nos dan la oportunidad de tenerla a un solo clic de nosotros, ¿verdad? De tal manera que no hay pretexto. Y la pregunta sería, hermano, ¿valoramos la palabra de Dios como nuestra máxima autoridad, sin error, clara, suficiente y necesaria para crecer en nuestra santificación? Y amado amigo, ¿puedes tú valorar estas Santas Escrituras para ser salvo? Porque ellas revelan a Cristo. Segunda sola, hermanos, sola fide o solo por la fe. Sola fide se refiere a que solo podemos ser salvos al creer en Cristo y no por nuestras buenas obras. Lutero sostenía, hermanos, que el don de la justicia de Dios se recibe solo por la fe. Y no como dice la Iglesia Católica Romana, sí por la fe, pero además somos justificados por nuestras obras, porque ellos no ven la justificación como nosotros, como una declaración judicial de Dios cuando el pecador se arrepiente y cree, y entonces es justificado, sino que ellos creen que esa justificación se va ganando conforme el creyente va recibiendo la gracia que obtiene por medio de los sacramentos de la iglesia y por medio de sus buenas obras. De tal manera que ellos dicen que en el juicio final Dios declarará a una persona inocente a fin de cuentas sobre la base de su propia justicia y no sobre la base de la justicia de Cristo como nosotros creemos. Ellos no creen en la justicia que nos es puesta a nuestra cuenta, la justicia de Cristo que nos es imputada. Sin embargo, hermanos, sola fide no descarta las obras, es decir, que la salvación verdaderamente es solo por la fe y no por las obras, pero no excluye las obras, sino que estas son el resultado de la verdadera fe.
Los reformadores dijeron que la justificación es por la sola fe, pero inmediatamente ellos después añadieron que esa fe nunca viene sola. Este versículo clave que podemos tener en Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y la confesión de fe, hermanos, en el capítulo 14, párrafo 1, miren lo que dice: la gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Es obrada ordinariamente a través del ministerio de la palabra, por medio de la cual también y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios establecidos por Dios es aumentada y fortalecida. Y esto va de la mano con la tercera sola gratia, solo por gracia. Sola gracia, hermanos, nos dice que Dios ha elegido y actuado para salvarnos solo por su gracia soberana que Él nos revela por medio de las Santas Escrituras. Nuevamente la Reforma, los reformadores fueron críticos de la visión de la autoridad y de la gracia centrada en los sacramentos de que habla la Iglesia Católica Romana. Ellos creen, hermanos, que la gracia es por medio de la Iglesia, en la que se piensa que el sacerdote es el que administra esto y lo da a los fieles a través de los sacramentos. Pero es la palabra de Dios, hermanos, y no los sacramentos, el principal medio de gracia por el cual Dios trata con gracia a su pueblo. Por eso cuando tú entras a un templo católico romano, en el centro está el altar, donde se celebra la misa y donde se imparte o se da esa gracia a través del sacerdote. Sin embargo, cuando tú entras a un templo protestante, lo que está en medio es el púlpito, porque nosotros creemos que es esta gracia a través de la predicación de las Santas Escrituras y que los sacramentos están ligados a la palabra y parten de las Santas Escrituras. Por eso es que muchas veces tú ves aquí abajo la mesa de los elementos de la cena del Señor, está aquí abajo del púlpito, como diciendo que esta mesa toma de las Santas Escrituras que son predicadas. Efesios 2, del 8 al 9, si me acompañan, hermanos, acerca de sola gracia. Efesios 2, del 8 al 9, dicen las Santas Escrituras: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la confesión, en el capítulo 20, párrafo 3, dice: la revelación del Evangelio a los pecadores, hechas en muchas ocasiones y en muchos lugares, con la adición de promesas y preceptos, por la obediencia que éste requiere de las naciones, y personas a las cuales es concedida, proviene solo de la voluntad soberana y el beneplácito de Dios, no obteniéndose en virtud de promesa alguna hecha a aquellos hombres que mejoren debidamente sus habilidades naturales en virtud de la luz común recibida aparte de esta revelación, la cual nadie nunca hizo ni puede hacer. Por tanto, en todas las edades, la predicación del Evangelio ha sido concedida a personas y naciones con gran variedad en cuanto al alcance o limitaciones de esta, conforme al consejo de la voluntad de Dios. Amado hermano, habiendo dicho que esta gracia de Dios se muestra principalmente a través de la predicación de las Santas Escrituras, amado hermano, ¿valoras cada domingo la predicación de la palabra de Dios? ¿O acaso es coherente tener una alta estima de la gracia de Dios y al mismo tiempo despreciar la santa predicación de la palabra de Dios cada domingo? De ninguna manera sea así, hermano.
Y amado amigo, es por la palabra predicada que la gracia de Dios te puede salvar, porque a través de las Santas Escrituras se te predica a Cristo. Cuarta sola, hermanos, solus Christus, solo por Cristo. Solus Christus nos va a decir que la salvación se basa en y a través solamente de Cristo, de su persona y de su obra. Pues nuevamente, hermanos, los reformadores se oponían a la Iglesia Católica Romana medieval, diciendo que ellos confesaban la suficiencia de la obra de Cristo. Pues la Iglesia Católica Romana medieval había impuesto muchas supersticiones a través de las reliquias, de las indulgencias, del rosario y de las misas. Pues ellos reconocen algo que se conoce como el tesoro de méritos, en el cual ellos dicen que la Virgen y los santos hicieron tantas buenas obras, más allá de las que Dios les requería, que ese sobrante ha sido atesorado en la iglesia y entonces la iglesia es la que puede impartir esas buenas obras a los fieles a través de los sacramentos. Por eso, en el catolicismo romano nunca es suficiente las buenas obras de los hombres. Muy pocos son los que llegan al cielo directamente. Solo aquellos que hacen unas super obras, super buenas obras. Todos los demás, el común de los fieles, su destino es el purgatorio, donde tendrán que sufrir penas. No saben, nadie sabe cuántos años, dicen ellos. Puedes estar ahí siglos, miles de años, hasta que sean purgadas tus penas, y entonces podrás entrar al cielo. Pero las Santas Escrituras no hablan de eso, ¿verdad? Las Santas Escrituras nos dicen que solo es por la fe en el Hijo de Dios quien pagó una vez por todas, por su persona, por sus obras que son suficientes, y es por medio de la fe que esas obras nos son imputadas y somos justificados y tenemos acceso a la gloria. Por eso dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y el capítulo 8, párrafo 1 de la Confesión de Fe de 1689 dice, agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, el profeta, sacerdote y rey, la cabeza y el salvador de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que fuera redimido, llamado, justificado, santificado y glorificado por medio de él en el tiempo. Amado hermano, así como tú y yo reconocemos que Cristo ha sido suficiente para nuestra salvación, ¿hoy tú crees, hermano, que Cristo es suficiente para tu santificación? Y amado amigo, ¿qué cosas hoy en día te están estorbando para poner tu confianza solamente en la persona y en la obra de Jesucristo? Finalmente, hermanos, la última sola, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Nos dice soli Deo gloria que el propósito final de nuestra salvación es mostrar la gloria de Dios. Pues, hermanos, establecer otros medios para la salvación,
otros intercesores, otras formas de administración de la gracia de Dios y otros medios de la revelación de Dios, no solo lleva a la condenación de las almas, sino lo más delicado y lo más grave de estos errores y herejías es que roban la gloria de Dios. Mientras que las otras 4 solas se relacionan, como dijimos, con la doctrina de la salvación y con la autoridad de las Santas Escrituras, Soli Deo Gloria es una idea más general, hermanos. Porque Soli Deo Gloria es esta piedra angular, como vemos en el diagrama. Es la piedra angular de toda la teología cristiana. Pues es el propósito final de Dios al crear y al redimir a las personas. Los teólogos que vinieron después de los reformadores desarrollaron más a detalle muchas de las doctrinas de los reformadores. Y en cuanto a esta doctrina de la gloria de Dios, estos teólogos que vinieron después de los reformadores creían que la gloria de Dios, en primer lugar, hermanos, es un atributo de Dios. Es algo intrínseco a su naturaleza, que Él decide revelar en el mundo. Pero en segundo lugar, ellos también creían y reconocían que Dios se glorifica a sí mismo a través de glorificar a su pueblo. De tal manera que nosotros reflejamos la gloria de Dios a través de nuestra obediencia y adoración a este Dios. Por eso dice Isaías 6:3, acerca de estos querubines, cuando él tuvo esa visión, dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y la confesión en el capítulo 2, párrafo 1 dice: el Señor nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes ni pasiones. Es el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, que es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos sus sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absolutísimo, que obra todas las cosas conforme al consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, clementísimo, misericordiosísimo, longanísimo, abundantísimo en bondad y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, remunerador de todos los que le buscan con diligencia, pero también justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Hermanos, esta gloria de Dios que se nos revela a través del Evangelio, ¿te motiva, amado hermano, a vivir los días que te restan para la gloria de Dios? Y amado amigo, si esta tarde, si durante tu vida la gloria de Dios no es algo que te interese, no es algo que esté en tus planes, amado amigo, esta es una señal clara de que estás muerto en tus delitos y pecados. Y eso te debe llevar y alertar a venir a Cristo hoy en fe y en arrepentimiento para la gloria de Dios y para que vivas para su gloria. En conclusión, amados hermanos, de este estudio introductorio, las 5 solas están interrelacionadas entre ellas, de tal manera que no podemos abrazar una y rechazar las demás. Pues así como fueron importantes hace más de 500 años, son de igual
importantes para nosotros hoy en día, porque estas nos muestran el corazón del Evangelio. Y permítanme cerrar, hermanos, este estudio citando a un hermano llamado Thomas Rainer. Él dice: las 5 solas están estrechamente vinculadas entre sí, pues la justicia es solo por la fe, porque nuestra justicia está solo en Cristo crucificado y resucitado. Y si nuestra justicia es solo por la fe y solo en Cristo, entonces es solo por gracia, ya que nuestras obras no constituyen nuestra justicia. Asimismo, nuestra justicia es solo para la gloria de Dios, ya que Él es quien ha logrado nuestra salvación. Amén, hermanos. Hemos terminado con el estudio y continuemos adorando a este Dios de gloria.